Hola a todos, yo soy la doctora Karen Curvil, soy internista nefróloga, trabajo en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado de la Caja del Seguro Social de Chitré. Y hoy quisiera compartir con ustedes algunos datos importantes sobre la insuficiencia renal aguda asociada a mordedura de ofidio. Según los datos que hay a nivel internacional, al año hay 5 millones de mordeduras de ofidio. De esas, la mitad producen envenenamientos importantes. De esas, 100.000 pacientes mueren y más de 300.000 pacientes tienen amputación de alguna de sus partes. En Panamá, en este mapa que podemos observar a la derecha, pues todo nuestro país es un área endémica de serpientes. Hay algunas que viven en algunos lugares más específicamente, pero la mordedura de ofidio es algo común en todas nuestras unidades de atención del país. A diferencia de la insuficiencia renal crónica, la insuficiencia renal aguda, asociada a una mordedura de ofidio, produce una disminución en la función del riñón de manera transitoria. Cuando es leve, a veces pasa imperceptiblemente, pero cuando es una mordedura importante, entre un 8% y unos 48% de los pacientes pueden desarrollar una falla renal aguda, en el cual vamos a tener una elevación de la creatinina y los productos de desecho. Esto va a depender de la especie de ofidio y de la severidad del envenenamiento. El veneno de los ofidios tiene diferentes componentes. Son proteínas, enzimas, pero son toxinas polipeptídicas, dentro de ellas algunas importantes como la fosfolipasa A2, que cuando entran al torrente sanguíneo producen daño local a nivel de donde fue la mordida, pero viajan por la circulación y dependiendo de la cantidad de veneno y el tiempo en que ha estado expuesto el veneno, pueden llegar a diferentes órganos, incluyendo los músculos en general, cercano al área de la mordida y al riñón. El veneno puede tener un efecto directo sobre las células del cuerpo. En los vasos sanguíneos, al entrar en contacto con las células endoteliales, va a activar toda la cascada de coagulación y va a producir microtrombos. A nivel renal, debido a que toda la sangre debe filtrarse por este órgano, si la cantidad de veneno es importante, pues puede sufrir un daño muy agudo debido a que estos microtrombos van a dejar sin circulación algunas zonas de la corteza, produciendo lo que se llama como una necrosis cortical. Además, el veneno en contacto con todas las células de los túbulos proximales y distales va a producir lesiones que van a dañar las células de manera transitoria o permanente. El efecto indirecto de la toxina a nivel de las células musculares es que va a romper la célula y se va a liberar lo que se llama la mioglobina, que va a producir al final lo que se llama la rhabdomiólisis. Y a nivel de los glóbulos rojos, el eritrocito va a romperse y va a liberar lo que se llama la hemoglobina. Estas dos sustancias, al llegar al túbulo renal, van a producir un proceso de oxidación que va a producir liberación de sustancias inflamatorias. Aparte de eso, producen vasoconstricción de la circulación porque son irritantes y van a hacer obstrucción del túbulo, produciendo lo que se llama necrosis tubular aguda. Entonces podemos tener 4 mecanismos diferentes de daño a nivel del riñón. La necrosis tubular aguda, que es la más común, debido a la toxicidad directa al túbulo. También la podemos ver cuando el paciente pierde mucho líquido y se le baja la presión, o cuando por la ruptura de los glóbulos rojos baja la hemoglobina, o cuando se acumulan muchas células musculares y se produce la rhabdomiólisis, o cuando el sistema de coagulación se activa tanto que deja de coagular y se produce lo que se llama la coagulación intravascular diseminada. El otro mecanismo de daño renal es estos microtrombos en la corteza producen trombosis vascular y va a producir lo que se llama necrosis cortical aguda. El daño directo en el endotelio, esos coagulitos van a producir microangiopatías trombóticas agudas, dejando con isquemia el área en donde está el coágulo. Y el mismo veneno de manera directa hace su daño por mecanismos inflamatorios o incluso un exceso de dosis del suero antiofídico
puede tener un efecto inflamatorio, produciendo también nefritis intersticial aguda. En zonas de alta prevalencia de mordeduras de ofidio, como la India, en donde se han realizado estudios de biopsia renal, han podido cuantificar el daño a nivel de las estructuras, viendo que el más común es la necrosis tubular aguda, en donde se observan túbulos denudados, y los infiltrados intersticiales de células inflamatorias. La biopsia nos ayuda a ver qué extensión de daño tiene el paciente para poder evaluar el pronóstico y agrega valor para el tratamiento, debido a que estos infiltrados inflamatorios se les puede dar esteroides. Se ha evaluado qué factores de riesgo tiene un paciente para desarrollar falla renal aguda, y lo que se ha visto es una asociación en el tiempo en que el paciente puede acudir a un centro de salud donde se le puede administrar un suero antiofídico, siendo el factor de riesgo más de 2 horas de distancia. La edad, los niños tienen mayor riesgo de desarrollar falla renal aguda. La presencia de orina chocolatosa o negra, lo que significa que hay mucha liberación de mioglobina en la orina. Las manifestaciones de sangrado con coagulación intravascular diseminada, que el paciente tenga hipotensión o datos de severidad de shock, más de 2000 unidades de CPK medidas en sangre, presencia de albúmina en orina, y que el paciente tenga complicaciones infecciosas tipo sepsis o shock séptico. En estudios comparativos de grupos que han presentado falla renal aguda, se ha visto que dentro de las manifestaciones clínicas asociadas, la presencia de orina oscura y de la prueba de coagulación en sangre completa más de 20 minutos son los factores más importantes para desarrollar falla renal aguda. En el paciente con riesgo de desarrollar falla renal aguda, luego de la administración del suero antiofídico, si tiene orina chocolate o negra, es importante hacer la alcalinización con bicarbonato de sodio en infusión, mantener una adecuada volemia mediante hidratación, y en caso de que el paciente lo requiera por elevación de nitrógeno de urea, de potasio o que presente una acidosis metabólica importante, recurrir a la diálisis. Y el uso de esteroides por hallazgo de nefritis intersticial aguda en la biopsia renal. En las intoxicaciones por mordedura de ofidio que requieran de terapia de reemplazo renal o diálisis, es importante mencionar que esta técnica nos ayuda a remover las sustancias de desecho, remover las toxinas. En el filtro quedan adheridas las sustancias inflamatorias asociadas a las toxinas del veneno, remueve el nitrógeno de urea, y todo esto va a hacer que se mejoren los síntomas de dolor muscular y nos va a ayudar a hacer la recuperación de la función renal. Un paciente puede permanecer en diálisis entre unas 3 a 5 semanas, que es el tiempo en que el túbulo puede recuperarse y que pudiéramos evaluar la mejoría de la falla renal aguda. La mayoría de los pacientes se recuperan, pero los que van a tener secuelas, dentro de las más importantes, son hipertensión, disminución de la tasa de filtración glomerular y presencia de proteinuria persistente en el examen de orina. Como recomendaciones finales, debemos recordar que el tratamiento temprano es lo que va a minimizar las complicaciones. Es importante mantener al paciente hidratado en todo momento, monitorizar la creatinina y evaluar el color de la orina. La insuficiencia renal aguda por mordedura de ofidio agrega mortalidad al paciente, y en caso de que el paciente requiera terapia de reemplazo renal, debe ser trasladado a un centro donde haya disponibilidad de hemodiálisis. Recuerde, acudir al centro de atención más cercana de manera inmediata puede salvar su vida. Muchas gracias.